Espera. Antes de que sigas viendo, detente un segundo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves esa moneda que llevas en el bolsillo, en el cajón de la cocina o guardada en un frasco de vidrio desde hace más de 50 años. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque cada semana te traemos historias reales sobre monedas comunes que esconden un valor extraordinario, y esta, la de hoy, es una de las más sorprendentes que hemos contado. Quédate hasta el final, porque vamos a revelarte exactamente cuánto podría valer la moneda que tal vez tienes ahora mismo a tu alcance. Hay objetos que parecen insignificantes a simple vista, pero que en realidad guardan dentro de sí toda una época, todo un país, toda una generación. El níquel Jefferson de 1964 es exactamente eso. No es solo una moneda de 5 centavos. Es un pedazo de historia estadounidense que pasó por millones de manos, que compró caramelos, que se guardó en alcancías de niños que hoy ya son abuelos, que viajó en los bolsillos de trabajadores, de madres que hacían las compras del hogar, de soldados que volvían a casa. Y aunque hoy parezca una moneda cualquiera, la verdad es mucho más interesante y mucho más valiosa de lo que la mayoría de la gente imagina. Vamos a empezar por el principio, porque para entender por qué esta moneda es tan especial, primero hay que entender de dónde viene. Todo comenzó muchos años antes de 1964, en la década de 1930, cuando Estados Unidos decidió rendir homenaje a uno de sus padres fundadores más queridos, Thomas Jefferson, el tercer presidente del país, un hombre recordado no solo por su liderazgo político, sino también por su curiosidad intelectual, su amor por la arquitectura, la ciencia y las ideas de libertad que ayudaron a construir la nación. En 1938 se convocó un concurso nacional para diseñar una nueva moneda de 5 centavos que llevara su rostro, reemplazando así al antiguo níquel de búfalo que había circulado durante 25 años. Cientos de artistas presentaron sus propuestas, casi 400 diseños compitieron por el honor de representar para siempre el rostro de Jefferson en una moneda de uso diario. El ganador fue un hombre llamado Felix Schlag, un escultor nacido en Alemania que había emigrado a Estados Unidos años antes buscando una nueva vida. Su diseño, inspirado en un busto clásico de Jefferson, capturó algo que muchos jueces sintieron de inmediato: dignidad, sencillez y un rostro que parecía mirar hacia el futuro del país que ayudó a fundar. Por ese trabajo recibió $1000, una suma considerable para la época, y su creación se convirtió en una de las series de monedas más longevas en la historia de Estados Unidos, un diseño que, con algunos ajustes a lo largo de los años, sigue circulando hasta el día de hoy. Pero la historia del níquel de 1964 en particular tiene un capítulo aparte, uno que muy pocas personas conocen, y que es precisamente lo que hace que esta moneda sea tan fascinante para los coleccionistas actuales. En esos años, Estados Unidos atravesaba una crisis muy particular, una escasez nacional de monedas. El comercio crecía, la población aumentaba, las máquinas expendedoras se multiplicaban por todo el país, y simplemente no había suficientes monedas circulando para satisfacer la demanda. Además, el gobierno enfrentaba otro problema serio: el precio de la plata estaba subiendo tanto que la gente comenzaba a retirar de circulación las monedas de plata para guardarlas o fundirlas, lo cual empeoraba aún más la escasez. Para intentar solucionar esta crisis, el gobierno tomó una decisión poco común: congeló la fecha de 1964 en las monedas durante un tiempo, permitiendo que las casas de moneda de Filadelfia y Denver siguieran acuñando níqueles con esa fecha incluso durante los años 1965 y 1966, mientras trabajaban a toda velocidad para cubrir la demanda. El resultado fue asombroso: se llegaron a producir más de 2.000 millones de estas monedas, una cantidad descomunal que convirtió al níquel de 1964 en una de las monedas más acuñadas de toda la historia de Estados Unidos. Solo la ceca de Denver produjo más de 1.787 millones de unidades, una cifra que todavía hoy deja sin palabras a los expertos en numismática. Ahora bien, aquí es donde muchas personas se preguntan: si se hicieron miles de millones de estas monedas, ¿realmente puede valer algo la que yo tengo guardada? Y la respuesta honesta es esta: la gran mayoría de los níqueles de 1964, en condición normal, valen exactamente eso, 5 centavos, su valor nominal. Esa es la verdad y hay que decirla con claridad, porque no queremos venderte una ilusión. Pero, y este pero es muy importante, dentro de ese océano de monedas comunes existen ciertos ejemplares que, debido a errores de acuñación, condiciones excepcionales de conservación o características especiales, pueden valer desde unos pocos dólares hasta, en los casos más extraordinarios, decenas de miles de dólares.
Y eso es precisamente lo que hace que valga la pena revisar con atención esa vieja lata de monedas que quizás llevas años sin abrir. Empecemos por entender qué es lo que hace que una moneda común se convierta en una moneda valiosa. En el mundo de la numismática, 4 factores son determinantes: la condición o grado de conservación de la moneda, la escasez o rareza de la variedad, la presencia de errores de fabricación y, en algunos casos, características específicas del diseño que se conservan con un nivel de detalle poco común. El níquel de 1964 reúne ejemplos de los 4 factores, y eso es lo que lo convierte en una moneda tan buscada por coleccionistas de todo el país. Hablemos primero de algo llamado full steps, o pasos completos, en español. En el reverso de la moneda aparece Monticello, la famosa mansión que Thomas Jefferson diseñó y construyó para sí mismo en Virginia, considerada una obra maestra de la arquitectura estadounidense. En esa imagen se puede apreciar una pequeña escalinata frente a la fachada del edificio. En la mayoría de las monedas, debido al desgaste de los troqueles durante una producción tan masiva y acelerada, esos escalones aparecen borrosos, mezclados, poco definidos. Pero en un número reducido de ejemplares, la acuñación fue tan nítida que los 5 o 6 peldaños de esa escalinata se distinguen con total claridad, uno por uno. A esas monedas se les conoce como ejemplares con pasos completos, y son extremadamente codiciadas. Una moneda de 1964 acuñada en Denver con esta característica, en un estado de conservación excepcional, puede alcanzar cifras que van desde $150 hasta $500, y en los grados más altos posibles, ejemplares certificados por profesionales han llegado a venderse entre $2,000 y $5,000. Todo por unos simples escalones bien definidos en una moneda de 5 centavos. Después están los errores de acuñación, que son quizás la parte más emocionante de esta historia, porque cualquier persona podría tener uno sin saberlo. Durante esa producción frenética de 1964, con las máquinas trabajando día y noche para combatir la escasez de monedas, era inevitable que surgieran fallos en el proceso. Uno de los más buscados es el llamado doble troquel, un error que ocurre cuando el molde metálico que imprime el diseño recibe más de una impresión, ligeramente desalineada entre sí, provocando que ciertas letras, números o rasgos del rostro de Jefferson aparezcan duplicados o con un efecto de sombra visible a simple vista o con una lupa. Este tipo de error se dio tanto en la ceca de Filadelfia como en la de Denver durante ese año, y las variedades más comunes de este error, en condición circulada, se cotizan entre $25 y $100, mientras que ejemplares mejor conservados pueden superar esa cifra con facilidad. Otro error fascinante es el de la marca de ceca repunzonada, conocido entre los coleccionistas por sus siglas en inglés. Esto ocurre cuando la pequeña letra que indica en qué ciudad fue acuñada la moneda, en este caso la letra de Denver, fue estampada más de una vez y en posiciones ligeramente distintas sobre el troquel, dejando una marca doble o desplazada. Una de las variedades más famosas de este tipo, catalogada por los expertos, llegó a venderse en una subasta por $19,800. Sí, escuchaste bien. Casi $20,000 por una moneda que, en apariencia, cualquiera hubiera gastado sin pensarlo 2 veces en una tienda de comestibles. Pero si hay un error que realmente enciende la imaginación de los coleccionistas, es el de las monedas acuñadas sobre un cospel equivocado. Esto sucede cuando, por un fallo mecánico, el diseño del níquel se imprime accidentalmente sobre una lámina de metal destinada a otra denominación de moneda, como una moneda de 10 centavos o incluso una moneda de 1 centavo. El resultado es una pieza extraña, con el peso, el color o el tamaño incorrecto para lo que debería ser un níquel normal. Se han documentado casos de níqueles de 1964 acuñados accidentalmente sobre cospeles de moneda de 10 centavos, con un peso mucho menor al normal y un tono plateado distintivo, que se han vendido por más de $600. Y los errores más dramáticos de este tipo, cuando son auténticos y están certificados, pueden alcanzar cifras de entre $3,000 y $10,000. Y luego, en la cima absoluta de esta pirámide de rareza, se encuentra una de las joyas más codiciadas de toda la numismática estadounidense moderna, el llamado níquel de 1964 del Special Set, conocido por sus siglas en inglés como SMS. Se trata de un grupo extremadamente reducido de monedas, se cree que existen entre 20 y 50 ejemplares auténticos en todo el mundo, que fueron acuñadas con un cuidado y una técnica especial, resultando en una superficie satinada, brillante, con bordes cuadrados y perfectamente definidos, muy diferente a la de una moneda de circulación común. Nadie sabe con total certeza por qué se crearon estas piezas ni cómo terminaron algunas en manos del público, y ese misterio solo aumenta su atractivo entre los coleccionistas serios.
Una de estas monedas se vendió en una subasta por la asombrosa cifra de $32.900. Otro ejemplar de esta misma variedad alcanzó los $22.800. Estamos hablando de una moneda de 5 centavos que, en su versión más extraordinaria, ha llegado a valer lo mismo que un automóvil nuevo. Ahora, es importante que sepas también cómo distinguir una moneda genuinamente valiosa de una que simplemente parece especial pero no lo es. Uno de los errores más comunes entre quienes revisan sus monedas por primera vez es confundir el llamado doblaje mecánico, un efecto plano y poco profundo que aparece en muchísimos níqueles de esa época debido a la altísima velocidad de producción durante la crisis de escasez, con un verdadero error de doble troquel. El doblaje mecánico, aunque visualmente pueda parecer interesante, no tiene ningún valor adicional para los coleccionistas, porque no se considera un error de fabricación genuino sino una simple consecuencia del desgaste de la maquinaria. De la misma manera, muchas personas encuentran monedas oscurecidas, manchadas o con pátina oscura y piensan que se trata de la elusiva variedad especial del Special Mint Set. Pero la realidad es que esas monedas simplemente sufrieron daño ambiental con el paso de los años, perdieron su brillo original y sin ese lustre característico, no tienen ningún valor adicional sobre el de una moneda común. Por eso, si alguna vez crees tener una pieza verdaderamente especial, lo más recomendable siempre será acudir a un servicio profesional de certificación antes de venderla o de hacerte ilusiones sobre su valor. Hablemos también de un dato que sorprende a mucha gente cuando lo escucha por primera vez, a diferencia de otras monedas estadounidenses de esa misma época, como las monedas de 10 centavos, 25 centavos y medio dólar, que en 1964 todavía contenían un 90% de plata, el níquel Jefferson de ese año no contiene absolutamente nada de plata. Su composición es de 75% cobre y 25% níquel, la misma mezcla que se ha usado en este tipo de moneda desde su creación, con la única excepción de los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando temporalmente se usó una aleación distinta para ahorrar níquel destinado al esfuerzo bélico. Esto significa que el valor de este níquel de 1964 no proviene de su contenido metálico, que es prácticamente nulo en términos de mercado, sino exclusivamente de su historia, su rareza, sus errores y su estado de conservación. Es un valor que nace del coleccionismo, de la pasión humana por lo singular, no del precio de los metales. Y aquí es donde queremos detenernos un momento, porque más allá de los números, de las cifras de subastas y de los datos técnicos, hay algo profundamente emocional en todo esto. Piensa en la cantidad de manos por las que ha pasado una moneda como esta a lo largo de más de 60 años. Piensa en las personas que la tuvieron en su bolsillo, en las historias que quizás nunca conoceremos, en los momentos cotidianos que esa pequeña pieza de metal presenció en silencio. Muchas de las personas que hoy tienen 60, 70 u 80 años crecieron con estas monedas circulando en sus vidas diarias. Compraron su primer refresco con ellas, guardaron algunas en alcancías infantiles que quizás todavía conservan sus padres o sus abuelos, las recibieron como cambio en la tienda de la esquina cuando el mundo era, de alguna manera, un lugar más sencillo. Y ahora, décadas después, esas mismas monedas podrían estar esperando, silenciosas, en un cajón olvidado, en el fondo de un frasco de vidrio, en una vieja lata de galletas guardada en el ático, sin que nadie se haya tomado el tiempo de mirarlas con atención. Por eso queremos invitarte, con todo el cariño y el respeto que mereces, a que dediques unos minutos esta misma semana a revisar esas monedas antiguas que probablemente tienes guardadas en algún lugar de tu casa. No necesitas ser un experto para empezar. Simplemente busca monedas de 5 centavos con el año 1964 grabado en ellas. Fíjate si tienen una pequeña letra de debajo de la fecha, lo cual indicaría que fueron acuñadas en Denver, o si no tienen ninguna letra, lo cual significa que provienen de la ceca de Filadelfia. Obsérvalas bajo una buena luz, idealmente con una lupa si tienes una a mano, y presta especial atención al reverso, a esa pequeña escalinata frente a Monticello, para ver si los peldaños se distinguen con claridad. Revisa también si notas algo extraño en las letras o los números, alguna duplicación, alguna marca desplazada. Y si tu moneda pesa distinto a lo normal, o tiene un color que no corresponde al cobre y níquel habitual, eso también podría ser una señal de que estás ante algo fuera de lo común. Lo más importante que queremos que te lleves de este video es esto: no se trata solo de dinero, aunque claro que el dinero importa y sería maravilloso descubrir que esa moneda que guardaste durante años vale mucho más de lo que jamás imaginaste. Se trata también de reconectar con la historia, con esos pequeños objetos que atravesaron generaciones enteras y que hoy siguen ahí, esperando que alguien les preste atención.
Se trata de esa sensación única de sostener en la mano algo que existió antes que muchas de las cosas que hoy damos por sentadas, algo que fue testigo silencioso de la vida de tantas personas. Antes de despedirnos, queremos dejarte un resumen claro y directo sobre el valor real de esta moneda, para que sepas exactamente qué buscar. La gran mayoría de los níqueles Jefferson de 1964, en condición de circulación normal, valen su valor nominal de 5 centavos, y eso es completamente normal considerando que se acuñaron más de 2.000 millones de unidades. Ejemplares en muy buen estado de conservación, sin desgaste visible, pueden valer entre unos pocos centavos hasta $50 aproximadamente, dependiendo de que tan bien conservados estén. Las monedas con la designación de pasos completos, es decir, con la escalinata de Monticello perfectamente definida, pueden alcanzar entre $155.000 en los grados más altos certificados. Las monedas con errores de doble troquel documentados suelen venderse entre 25 y varios cientos de dólares. Los errores de marca de seca repunzonada más famosos han alcanzado casi $20.000 en subasta. Las monedas acuñadas accidentalmente sobre cospeles equivocados pueden valer desde 600 hasta $10.000, dependiendo del tipo de error. Y en la cúspide de todo esto, los rarísimos ejemplares del Special Mensat, de los cuales apenas existen entre 20 y 50 unidades conocidas en el mundo entero, han llegado a venderse por más de $30.000 en subastas recientes. Así que la próxima vez que tengas en tus manos una moneda de 5 centavos con el año 1964, tómate un momento antes de gastarla o de dejarla de lado sin más. Obsérvala con atención. Piensa en todo lo que representa. Y quién sabe, quizás estés sosteniendo, sin saberlo, una pequeña fortuna disfrazada de moneda común. Si disfrutaste este video y aprendiste algo nuevo hoy, no olvides suscribirte a este canal, porque cada semana compartimos historias como esta, monedas comunes que esconden secretos extraordinarios, esperando a que alguien las descubra. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo video.